Hola de nuevo, pollitos. ¿Siguen encerrados? Bueno, ya vimos la ilustración y ahora vamos a ver su componente artístico, que es el neoclásico. Estamos, señores, entre los siglos XVIII y XIX, les recuerdo. El neoclásico se da principalmente porque las ciudades europeas empiezan a crecer y a la hora que excavan para crear más casas, pues se encuentran con restos arqueológicos de la época de Grecia y Roma, muchas estatuas, algunos templos, casas y cosas así, y deciden que son muy bonitas y que les gustaría imitarlos. Al mismo tiempo se da el siglo de las luces, de la razón y la ilustración, que ya hablamos de eso. La Revolución Francesa lleva al imperio napoleónico, cuando Napoleón toma el poder y decide que va a gobernar toda Europa, a imitación de los césares romanos del imperio. Entonces trata de recrear una Roma clásica, pero con Francia como la capital. La literatura de esta época es un poquito aburrida, digámoslo. Es más que nada una literatura didáctica que trata de enseñar y termina, gracias a Dios, con el romanticismo, que es una de mis épocas favoritas en literatura. Pero esa la vamos a ver hasta la tercera parcial. No se apuren, queridos encantos, si es que nos vemos en la tercera parcial. Bueno, en sí, el neoclasicismo es la parte artística de la ilustración. Con los descubrimientos de Grecia y Roma, trata de imitar la belleza de la antigüedad, trata de imitarlo tanto en la pintura como en la escultura, como en la arquitectura, y en la literatura busca algo simple, algo más cercano a la gente, quitándose, por favor, gracias a Dios, el exceso de adornos del barroco, las dificultades del barroco, y ahora ya era, ok, ya, que todo el mundo entienda lo que estamos escribiendo, por favor, ya, nada de adornos, nada de palabras redundantes, escribamos bien. El neoclásico se da más que nada en las artes plásticas, no tanto en la literatura. En la literatura se quedaron en la idea de los ensayos, las proclamas, las fábulas y un poquito la poesía. La pintura en las artes plásticas es una pintura de acción, de guerra, de patriotismo. Recordemos que es la época de de las revoluciones, de las independencias y de tratar de demostrar que mi país es mejor que los demás países, que somos un país único, que los demás no tienen nada que ver con nosotros. Y bueno, se crean ya ahora sí las escuelas de arte, entonces el arte se llena de reglas y tratan de imitar el modelo grecorromano gracias a las piezas que se fueron descubiertas. Y como es el modelo romano, sencillo, con líneas muy puras, muy prácticas y sobre todo con desnudos. Es que vuelven los desnudos al arte, damas y caballeros. Entonces se dedican a inspirarse en el pasado clásico. Ya el retrato, por ejemplo, se vuelve mucho más realista, tal y como es la persona, la pintan. También la escultura se vuelve realista. Y bueno, si pasan por favor a sus diapositivas, ahí tenemos un verdadero montón de ejemplos, tanto de pinturas como de esculturas de la época neoclásica. Tenemos esculturas que imitan a los griegos, luego tenemos, sobre todo, damas y caballeros, hey, perdón, mis perros decidieron convertirse en ustedes dando lata en el salón. En pintura tenemos a Jacques Louis David, el pintor de la Revolución. Es uno de los grandes pintores del neoclásico y el romanticismo francés, que prácticamente hizo la crónica visual y artística en pintura de la Revolución y del reinado napoleónico. Tenemos ahí la muerte de Marat y muchas cosas más, incluyendo quizá una de las pinturas más famosas, La libertad guiando al pueblo y los retratos de Napoleón, Napoleón cruzando los Alpes. Por cierto, van a notar próximamente que tengo una ligerísima obsesión con Napoleón. Ligera. ¿El cual ligera? Tienen como 20 pinturas acerca de Napoleón en sus diapositivas. ¿Pero qué quieren? Me gusta Napoleón, me gustan las pinturas de Jacques Louis David y es la época de ambos. ¡Disfruten!
Pero bueno, no solamente hubo pintura y hubo escultura, también hubo arquitectura. La arquitectura neoclásica, que también pueden encontrar imágenes en sus diapositivas, son edificios que imitan y recuerdan los edificios de Grecia y Roma. La arqueología, tanto en Italia como en Grecia, ha estado descubriendo en esos momentos grandes edificios y los convierten en modelos de cómo tienen que hacer las cosas. Y otra cosa, tienen que ser funcionales antes que bonitos. Entonces, es más que nada arquitectura práctica. Ya no son palacios y casas enormes, sino que son hospitales, teatros, bibliotecas, cosas que tienen un propósito. Y no solamente lo hacen al estilo romano, sino que lo hacen al estilo romano en gigantesco. Si checan, por ejemplo, el Gran Teatro de Burdeos, van a ver que en sus imágenes los personitas son de este tamaño y el teatro es enorme. El Arco del Triunfo también anda por ahí. Y hay muchas cosas más que tenemos en sus diapositivas. Pasen por ahí, queridos encantos. Pero bueno, centrémonos en lo que es esta materia, la literatura neoclásica. La literatura neoclásica toma como suyas las ideas de la Ilustración y detestan el barroco. Eso sobre todo. Odian, 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 odian y están en contra del barroco. Van a notar que siempre una corriente literaria va en contra de la anterior. El romanticismo, que es lo que sigue, va a ir en contra del neoclásico. El neoclásico está en contra del barroco. El barroco está en contra del renacimiento. El renacimiento está en contra de la Edad Media. La Edad Media está en contra de Grecia y Roma. Y así siempre están unos en contra de los otros. ¿Qué le vamos a hacer? Es una literatura que trata de enseñar, que tiene que tener un fin didáctico. No solamente es un poema, sino es un poema que te tiene que tener una moraleja o que tiene que enseñarte algo. Y tratan de imitar muchísimo a los clásicos y a la naturaleza. Aquí sí, ars imitatio natura est, el arte imita a la naturaleza. Tienen que imitar lo que ya había ocurrido porque dicen en esta época que las cosas nuevas, las cosas diferentes no son buenas, que tienen, si ya lo neoclásico, digo lo clásico de Grecia y Roma es perfecto, no podemos mejorarlo, así que simplemente imitemos, lo dicen ellos. Buscan el equilibrio entre la belleza, la utilidad y la enseñanza. Así es que más que por literatura, como serían cuentos, novelas y poemas, les da por la historia, el discurso, las proclamas y hay un enorme, 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 enorme auge en el ensayo. Muy, muy, muy grande auge en el ensayo. Y quizá el único género literario que les importa es la fábula, ya que es un género moralizante que siempre tiene una enseñanza, una moraleja, y también la sátira, que se burla de los demás tratando de enseñarles sus defectos para que los mejoren. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, los grandes fabulistas como José Rosas Moreno, mexicano, y otros tantos más. En poesía tenemos a John Milton en Inglaterra y a José María Heredia en México. En la novela o cuento, que no es mucha, desgraciadamente, tenemos a los franceses Molière y Jean Racine. En Inglaterra, a Daniel Defoe, el del, ¿cómo se llama el náufrago este? El de Robinson Crusoe, es el que escribió Robinson Crusoe. Jonathan Swift, de los viajes de Gulliver. Y en México tenemos a José Joaquín Fernández de Lizardi con el Periquillo Sarmiento. En el teatro tenemos a Pedro Cornell en Francia, a Goethe en Alemania y en España a Leandro Fernández de Moratín. En la fábula tenemos a los españoles Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte, a Jean de La Fontaine en Francia y, como ya les había dicho, a José Rosas Moreno en México. Y bueno, este es más o menos cómo va el neoclásico. Lo que sigue que nos toca es el romanticismo y el realismo y ya, estaríamos terminando casi nuestro semestre. ¡Oh! Terminaríamos el semestre. Bueno, el realismo, digo, el romanticismo, el realismo y las vanguardias. Es lo que nos queda para la tercera parcial. Y ya, tan tan. Claro, si es que nos vemos en la tercera parcial. Porque como estamos, queridos encantos, manténganse a salvo, quédense en su casita, cuídense, los quiero, los extraño. Nos veremos pronto, o eso espero al menos. Bye. Besos.